¿Cómo soltar el pasado que te atormenta? Cuando te haces esta pregunta, en realidad estás entrando en contacto con algo muy profundo dentro de ti. El pasado no es algo que exista fuera de tu mente. El pasado vive únicamente en tus recuerdos, en las historias que repites una y otra vez en tu interior. Lo curioso es que, aunque el pasado ya terminó, continúa ejerciendo poder sobre ti porque tu atención lo mantiene vivo. La verdadera carga no está en lo que sucedió, sino en tu identificación con lo que sucedió. El dolor del pasado no viene de los hechos en sí, sino de tu resistencia a lo que fue. Cuando te niegas a aceptar que las cosas fueron como fueron, la mente crea un conflicto. Te dice, no debió pasar así, yo merecía otra cosa, si hubiera tomado otra decisión. Pero observa, todo esto son pensamientos que giran alrededor de algo que ya no existe. Y sin embargo, tu cuerpo y tu energía reaccionan como si aún estuvieras viviendo aquello. Soltar el pasado comienza con darte cuenta de que no tienes el pasado, sino que el pasado te tiene a ti. Mientras lo repitas en tu mente, mientras lo defiendas como parte de tu identidad, seguirá atormentándote. Tu historia personal se convierte en una prisión cuando no sabes verla como lo que es, una narración mental que surge y desaparece en la conciencia. Pregúntate ahora mismo, ¿qué me ata al pasado? Tal vez una relación rota, una traición, un error que cometiste, una pérdida que no logras aceptar. Date cuenta de que lo que más te hiere no es la memoria en sí, sino el apego a esa memoria. No puedes deshacer lo sucedido, pero sí puedes dejar de cargarlo como si fuera tuyo. El sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la insistencia en identificarse con ellos. Cada vez que tu mente vuelve al pasado, lo hace porque busca sentido, busca un yo al cual aferrarse. El ego se alimenta de lo que fue. Sin la historia, sin la narrativa de víctima o de héroe, siente que no existe. Por eso insiste en mantener vivo el pasado. Cuando lo observas, puedes ver que no eres esa historia. Eres el espacio en el que la historia aparece y desaparece. Soltar no significa olvidar. No significa negar. Significa dejar de darle energía a la ilusión de que el pasado aún determina quién eres. Cuando aceptas plenamente que lo que fue no puede ser de otra manera, algo dentro de ti se relaja. El peso cae. Surge un alivio que no proviene de cambiar el pasado, sino de comprender que tu libertad está en el presente. El presente es lo único que tienes. Aquí y ahora no existe la herida que tu mente recuerda. Aquí y ahora solo existe este instante, este respiro, esta conciencia que observa. El pasado es una sombra que desaparece cuando no la alimentas con tu atención. Cada pensamiento que te atormenta es como una nube que pasa. Si la sostienes, si la analizas, si la dramatizas, se queda sobre ti. Pero si la observas en silencio, sin resistencia, se disuelve por sí misma. Lo mismo ocurre con el pasado. Cuando lo miras desde la conciencia, pierdes el hábito de aferrarte a él. Empieza a notar cómo tu cuerpo reacciona cuando un recuerdo doloroso surge. Quizá un nudo en el estómago, una tensión en el pecho. En lugar de luchar contra esa sensación, permite que esté ahí. Respira dentro de ella. Siente sin juzgar. Al hacerlo, le quitas fuerza al recuerdo. Estás reconociendo que lo que realmente queda no es el pasado, sino una emoción atrapada en el presente. El poder de sanar no está en cambiar lo que sucedió, sino en ver que no eres lo que sucedió. Eres la conciencia que percibe. El pasado es como un sueño ya terminado. Solo el eco queda, y tú eres el silencio en el que ese eco resuena. Cuando te reconoces como ese silencio, nada puede atormentarte. La libertad surge cuando te das cuenta de que no necesitas cargar nada. Cada instante puedes soltar. Cada respiro es una oportunidad de dejar ir. El pasado no puede seguirte si no lo llevas en tu mente. El pasado siempre busca atraparte disfrazado de pensamiento. A veces llega como una voz sutil que te dice, mira lo que te hicieron, recuerda aquel dolor, si tan solo hubieras actuado distinto. Y otras veces llega como una ola intensa de imágenes y emociones que parecen tan reales que casi puedes revivirlas. Lo importante es que notes algo. Todo eso sucede solo en tu mente. No hay pasado fuera de la mente. Cuando lo observas con atención, te das cuenta de que el pasado es como una película que se proyecta en la pantalla de tu conciencia. Tú no eres la película, tú eres la pantalla. Nada de lo que ocurrió puede alterar la esencia de lo que eres. Sin embargo, mientras sigas confundiendo la pantalla con las imágenes,
Sufrirás con cada escena repetida. Pregúntate, ¿qué gano al repetir una y otra vez el pasado? Tal vez sientes que al hacerlo proteges tu identidad, que al recordar tu dolor afirmas quién eres. Pero en realidad, solo estás manteniendo viva una herida que no necesita seguir abierta. Cuando te aferras al pasado, lo usas como un ancla que no te deja avanzar. Y sin darte cuenta, llevas esa carga a cada momento presente. El sufrimiento es el precio de vivir en un tiempo que ya no existe. Imagina a alguien que lleva siempre una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un recuerdo, un rencor, una culpa. Caminar con esa carga lo vuelve lento, cansado, lleno de resentimiento. Y sin embargo, cada piedra es autoimpuesta. Nadie lo obliga a cargarla. Lo mismo sucede contigo. Soltar el pasado es como vaciar esa mochila, piedra por piedra. No necesitas tirarlas todas al mismo tiempo. Basta con empezar por una. Observa un recuerdo que todavía te duele y míralo con plena conciencia. Reconoce que está en ti, que ha sido parte de tu historia, pero que no eres tú. En el momento en que lo miras sin resistencia, esa piedra pierde su peso. La mente teme soltar porque cree que sin la historia perderás tu identidad. Cree que si dejas atrás tu dolor, dejarás de ser tú. Pero lo que ocurre es lo contrario. Solo al soltar conoces quién eres de verdad. Descubres que tu esencia no depende de lo que te pasó, sino de lo que eres ahora, en este instante. Hay una libertad inmensa en aceptar que lo que fue ya cumplió su papel. Quizá te enseñó, quizá te quebró, quizá te transformó. Pero ya terminó. El pasado solo puede seguir dañándote si tú lo arrastras contigo. En cambio, cuando eliges estar aquí, ahora, el pasado deja de tener poder. Mira a tu alrededor. Respira profundamente. Nota cómo todo lo que te rodea está sucediendo en este momento. Ningún recuerdo puede entrar a este instante a menos que tú lo invites. Y si lo invitas, puedes observarlo sin dejar que te domine. Esa es la práctica. Estar tan presente que el pasado no encuentre espacio para poseerte. Recuerda, tu dolor no está en el hecho ocurrido, sino en el pensamiento que insiste en traerlo al presente. El pasado en sí mismo es neutro. Lo que te ata son las interpretaciones, las historias, las etiquetas que pusiste sobre lo sucedido. Cuando esas historias caen, lo único que queda es vida en este instante. Incluso las memorias más intensas, con el tiempo, se disuelven si no las alimentas. Observa cómo hay recuerdos de tu infancia que ya no tienen poder sobre ti. ¿Por qué? Porque dejaste de repetirlos. Así funciona con todo. El pasado muere cuando dejas de darle tu atención. Por eso, cada vez que la mente te lleve hacia atrás, no luches. No trates de empujar el recuerdo, no lo analices, no lo justifiques. Simplemente obsérvalo como si fuera un visitante que entra y sale. Tú eres la casa, no el visitante. Tú eres el espacio en el que todo aparece y desaparece. El verdadero arte de soltar no es olvidar, sino ver con tanta claridad que ya no necesitas aferrarte. El recuerdo puede estar ahí, pero no te controla. Es como mirar una sombra en la pared. La ves, pero sabes que no puede tocarte. Eres más grande que tu historia. Eres más profundo que tu memoria. Cuando descubres eso, lo que antes era tormento se convierte en nada más que un eco distante. El pasado tiene una forma muy sutil de vestirse de presente. Aparece como un pensamiento que crees que es nuevo, pero en realidad es un reflejo viejo, repetido miles de veces. Tal vez surge como una voz que dice, nunca debiste confiar en esa persona, o fuiste demasiado ingenuo, o si hubieras actuado distinto, ahora tu vida sería mejor. Parece un pensamiento válido, pero si lo observas con atención, es un eco. Y cada eco pierde poder cuando lo reconoces como tal. El problema no está en el recuerdo en sí, sino en la identificación con el recuerdo. Cuando dices eso que me pasó soy yo, cuando confundes tu ser con lo vivido, te encadenas al dolor. El recuerdo deja de ser solo una memoria y se convierte en identidad. Y el ego se fortalece con eso, porque al ego le encanta sentirse víctima, le encanta tener un relato que contar. Sin pasado, el ego se debilita. Ahora bien, nota algo importante, no necesitas luchar contra tu ego, ni forzarte a olvidar. El simple hecho de observar el mecanismo ya es el comienzo de la liberación. Alguien podría pensar, ¿cómo voy a soltar algo tan doloroso como una traición, una pérdida, un fracaso?
Pero la verdad es que no sueltas la experiencia, porque esa ya pasó, lo que sueltas es la identificación con ella. Lo que dejas ir es la ilusión de que ese evento define tu vida. El pasado es como un libro ya escrito. Puedes abrirlo una y otra vez, leer las mismas páginas, llorar o enojarte con cada palabra, pero nada de lo que leas cambia lo escrito. Lo único que cambia es cómo eliges relacionarte con ese libro. Puedes guardarlo en un estante y reconocer que fue parte de tu viaje, o puedes llevarlo bajo el brazo cada día y recordar tu dolor en cada momento. La diferencia está en tu decisión de sostenerlo o soltarlo. Mira tu respiración. Inhala profundamente y suelta el aire. Cada respiración es un recordatorio de que la vida no ocurre en el pasado, sino aquí, en este momento. Cuando respiras, no respiras ayer, respiras ahora. La existencia misma te enseña a soltar con cada exhalación. El aire entra y lo dejas ir. No lo guardas, no lo acumulas, no te identificas con él. Lo mismo puede ocurrir con tu pasado. Puedes dejar que salga, que se disuelva en la nada, y aún así seguirás aquí. Pregúntate con sinceridad, ¿qué me ata más, el dolor que viví o la idea de que sin ese dolor no sabría quién soy? Muchas veces creemos que nuestro sufrimiento nos define. Decimos, soy así por lo que me pasó. Pero eso no es cierto. Eres así porque sigues alimentando el recuerdo. Lo que te define no es la herida, sino lo que eliges hacer con ella en el presente. Cuando te mantienes presente, el pasado pierde fuerza. Observa este instante. Mira alrededor, escucha los sonidos, siente tu cuerpo. Aquí no hay traición, aquí no hay fracaso, aquí no hay pérdida. Solo hay lo que está ocurriendo ahora. El tormento aparece únicamente cuando tu mente se escapa del presente y regresa a un tiempo que ya no existe. El sufrimiento es memoria sostenida. Y la memoria es solo energía en forma de pensamiento. Cuando comprendes que tú no eres ese pensamiento, te liberas. Lo puedes ver venir, puedes sentirlo, pero ya no necesitas habitarlo. El recuerdo aparece como una nube y tú eres el cielo. La nube puede pasar, puede oscurecer un momento, pero no altera la inmensidad del cielo que eres. Soltar el pasado es también un acto de humildad. Es reconocer que lo que ocurrió tenía que ocurrir, porque así ocurrió. La mente querrá pelear con eso, decir que no debió ser, que la vida fue injusta, que alguien más tuvo la culpa. Pero observa, toda esa pelea no cambia nada. Solo añade más dolor. La humildad consiste en aceptar que lo que fue, fue. Y al aceptar, abres espacio para la paz. Lo más hermoso es que cada instante es una oportunidad para empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído en la trampa del recuerdo, siempre puedes regresar al presente. Aquí no hay juicio, aquí no hay condena. La vida siempre te ofrece este instante como un regalo fresco, libre de cargas, libre de historias. ¿Y qué pasa con los errores? Muchos se atormentan con el pude haber hecho mejor, no debí decidir eso. Pero, ¿puede realmente existir un error? Si lo miras profundamente, lo que llamas error fue el único camino posible con la conciencia que tenías en ese momento. Si hubieras sabido más, habrías hecho más. Por lo tanto, no fue un error, fue parte de tu aprendizaje. El sufrimiento no está en la acción pasada, sino en el juicio presente sobre esa acción. El pasado no es enemigo. El pasado es maestro. Pero solo si lo ves con conciencia. Si lo repites sin conciencia, se convierte en carcelero. El mismo hecho puede ser una cadena o una enseñanza, dependiendo de tu relación con él. Y la clave está en reconocer que tú eliges cómo mirarlo. Cada vez que el recuerdo aparezca, haz una pausa. Respira. Observa. Pregúntate, ¿qué hay aquí y ahora? Y notarás que el peso comienza a disolverse. No porque lo hayas forzado, sino porque el presente es más real que cualquier memoria. Cuando te aferras al pasado, en realidad lo que haces es revivir una herida que ya no existe más que en tu mente. Es como tomar un cuchillo oxidado y abrir una y otra vez la misma cicatriz. No es la vida quien insiste en hacerte daño, eres tú quien, inconscientemente, se hiere al recordarlo. Y no lo haces porque disfrutes del dolor, sino porque el ego se nutre de esas heridas. El ego necesita historias para existir. Si no hay un yo herido, un yo traicionado, un yo fracasado, siente que pierde fuerza. Por eso, el pasado sigue regresando,
porque el ego lo llama para asegurarse de que sigues siendo alguien. Pero observa con honestidad. ¿Realmente quieres seguir siendo ese alguien que sufre, o quieres despertar a lo que eres sin necesidad de esa historia? Porque hay algo en ti que no necesita pasado para ser. Ese algo no nació cuando sucedió tu dolor, y tampoco muere cuando lo recuerdas. Esa presencia silenciosa, esa conciencia que puede ver incluso tu sufrimiento, es lo que eres en esencia. El verdadero soltar ocurre cuando te das cuenta de que no eres tu historia, sino la vida misma en este instante. Cuando lo comprendes, el pasado pierde poder. No necesitas luchar contra él, no necesitas borrar memorias. Simplemente ves que no eres eso. Y en esa visión, las cadenas se caen solas. La vida siempre está aquí, fresca, intacta. El árbol no guarda rencores por el invierno, el río no se lamenta por las piedras que lo desviaron, el sol no se queja de los días nublados. Todo sigue fluyendo. Solo el ser humano, atrapado en su mente, se detiene en lo que ya no está. La naturaleza entera te enseña a soltar, pero tú insistes en retener. Mira un instante tu propio cuerpo. Cada día mueren células, cada día tu organismo suelta lo que ya no necesita. Imagina qué ocurriría si tu cuerpo se negara a dejar ir lo viejo. No habría espacio para lo nuevo. La misma inteligencia que permite la vida en tu cuerpo también rige tu mente y tu espíritu. Suelta lo que ya cumplió su función para que algo nuevo pueda florecer. El pasado que más te atormenta suele ser aquel que no aceptaste. Quizá aún no debió ser así. Pero la realidad es que fue así. Ninguna cantidad de sufrimiento cambia ese hecho. Lo único que puedes transformar es tu relación con ello. Cuando lo aceptas, lo abrazas como parte del camino, se convierte en sabiduría. Cuando lo resistes, se convierte en prisión. Pregúntate, ¿qué pasaría si hoy dejara de contar mi historia como una herida? ¿Qué pasaría si me reconociera libre de lo que fue? Tal vez aparezca miedo, porque sin la historia sientes un vacío. Pero ese vacío no es algo negativo, es espacio, es amplitud, es libertad. El ego teme el vacío porque ahí no tiene donde sostenerse. Pero para ti, como conciencia, ese vacío es hogar. El pasado es humo. Solo parece sólido mientras lo persigues. Si dejas de correr detrás, desaparece por sí mismo. Eso que te atormenta es como un espejismo en el desierto. Mientras lo persigues, crees que es real. Cuando te detienes, descubres que nunca estuvo ahí. Mira el presente ahora mismo. Escucha los sonidos, siente tu respiración. Nota la vida palpitando en ti. ¿Dónde está el pasado aquí? No lo encuentras, porque no está. Solo vive como pensamiento. Y tú eres más que tus pensamientos. Cada vez que la mente te arrastre hacia atrás, usa ese instante como recordatorio. Aquí estoy, ahora. Regresa al cuerpo, regresa a la respiración, regresa a la vida. Y poco a poco, el hábito de cargar con el pasado se disuelve. No porque tú lo hayas empujado, sino porque ya no le das tu atención. La conciencia es como la luz del sol. No lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Y la oscuridad desaparece por sí sola. Así también, cuando tu atención descansa en el presente, el pasado se diluye. No necesitas un esfuerzo titánico, solo claridad. Lo que eres no puede ser tocado por ninguna memoria. El dolor vino, ocurrió, se marchó. Pero tú, lo que realmente eres, siempre estuviste intacto. Descubrir eso es despertar. Descubrir eso es libertad. Cuando cierras los ojos y tu mente comienza a vagar, casi siempre se dirige a dos lugares, al pasado o al futuro. El futuro trae ansiedad, el pasado trae dolor. Y entre ambos extremos, se te escapa la única verdad que tienes, el presente. El pasado no te atormenta porque tenga poder real sobre ti, sino porque tu atención se va con él. El dolor solo puede vivir cuando lo sostienes con tu memoria. Piensa en un recuerdo que aún duele. Obsérvalo un instante. Tal vez una decepción, una pérdida, un error. Ahora nota que lo que duele no es el recuerdo mismo, sino tu resistencia. Dentro de ti surge una voz: no debía pasar, no lo merecía, quiero que hubiera sido distinto. Ese rechazo a lo que fue, esa lucha contra lo irreversible, es lo que te mantiene encadenado. El hecho terminó. Lo único que queda es la interpretación que no has soltado.
Hay personas que viven toda su vida atrapadas en una sola escena de su pasado. Como si una película entera se redujera a un solo fotograma, lo repiten una y otra vez, convencidos de que su identidad depende de eso. Pero tu vida es más vasta que cualquier recuerdo. No eres ese fotograma, eres la pantalla entera. Y esa pantalla sigue intacta, aunque miles de imágenes hayan pasado sobre ella. El ego te susurra, si sueltas el pasado, perderás quién eres. Pero lo cierto es que si lo sueltas, descubrirás quién eres de verdad. Porque lo que eres no depende de heridas ni de historias. Lo que eres es conciencia, y la conciencia no carga nada. Todo aparece y desaparece dentro de ella, pero ella misma permanece libre. La verdadera práctica no consiste en tratar de borrar el pasado. Eso es imposible. Lo que fue, fue. La práctica consiste en mirarlo con tanta claridad que pierda su poder sobre ti. Alguien podría decir, pero no puedo olvidar lo que pasó. Y no necesitas olvidarlo. Basta con que dejes de identificarte. El recuerdo puede aparecer, pero ya no te define. Es como ver una nube en el cielo. Está ahí, pero sabes que eres el cielo, no la nube. Mira tu respiración ahora mismo. Inhala, exhala. Nota cómo cada inhalación trae vida fresca y cada exhalación suelta lo que ya no necesitas. El cuerpo mismo es un maestro que te enseña a dejar ir. No puedes guardar el aire, porque se volvería tóxico. No puedes vivir del oxígeno de ayer, porque ya se fue. Solo puedes respirar ahora. Asimismo, no puedes vivir del pasado, porque ya terminó. Cuando sientas que el pasado regresa con fuerza, pregúntate, ¿qué hay aquí, ahora, que me haga sufrir? No en la memoria, no en la mente, sino aquí, en este instante. La mayoría de las veces descubrirás que no hay nada que duela en el presente. El dolor está en el pensamiento. Y en cuanto lo ves, comienza a perder fuerza. El sufrimiento es un maestro. Cuando lo observas, te muestra dónde aún te aferras. El recuerdo que más te atormenta es el que más necesitas soltar. Y soltar no significa negar, sino aceptar con tanta profundidad que ya no quede resistencia. Entonces, lo que antes era herida se convierte en enseñanza. El perdón juega un papel importante en este proceso, pero no el perdón como un acto de superioridad hacia otro, sino como una liberación interior. Cuando perdonas, no justificas lo ocurrido, simplemente te liberas de seguir cargándolo. El perdón no cambia el pasado, cambia tu relación con él. Y en ese cambio, recuperas tu paz. El pasado es como un río ya recorrido. No puedes regresar a sus aguas, porque ya fluyeron. El único río que existe es el que corre ahora. Cuando intentas vivir en lo que ya pasó, te privas de beber del agua fresca del presente. Y esa es la mayor pérdida, no lo que ocurrió, sino lo que te sigues perdiendo por no estar aquí. Recuerda, no eres el personaje de tu historia. Eres la conciencia que la observa. El personaje puede sufrir, puede llorar, puede caer, pero la conciencia permanece intacta. Cuando descubres esto, algo en ti se aligera. El peso cae, porque reconoces que nunca fuiste la carga. La práctica más sencilla, y al mismo tiempo la más profunda, es estar presente. Cada vez que tu mente corra hacia atrás, vuelve a tu respiración, a tus sentidos, a tu cuerpo. Regresa a lo que está vivo ahora. Y poco a poco, el pasado se convierte en un eco cada vez más débil, hasta que ya no puede gobernarte. Eres libre en este instante. Y este instante es eterno. El pasado no puede alcanzarte si no corres hacia él. El pasado es un visitante insistente. No toca la puerta suavemente, sino que entra sin permiso, como si tuviera derecho a quedarse. Aparece cuando menos lo esperas, en una canción que escuchas, en un aroma que reconoces, en un silencio que de pronto se llena de voces viejas. Y tú, sin darte cuenta, le sirves un lugar en tu mesa. Le ofreces tu energía, tu atención, tu vida. Pero ese visitante no tiene poder real, salvo el que tú le entregas. Cuando el pasado llega con su ruido, tienes dos opciones: creerlo o verlo. Si lo crees, te pierdes en él, vuelves a ser la víctima, el culpable, el traicionado. Si lo ves, simplemente observas un pensamiento surgir y desaparecer, como una ola en el océano. Tú eres el océano, no la ola. La ola puede parecer fuerte, incluso destructiva,
pero nunca puede agotar la inmensidad del océano. El secreto está en no resistir. Lo que resistes, persiste. Cuando peleas con un recuerdo, lo fortaleces. Cuando lo observas con calma, sin engancharte, se disuelve por sí mismo. La mente cree que soltar es un acto de voluntad, un esfuerzo gigantesco. Pero en realidad soltar es lo opuesto, es dejar de sostener. No necesitas empujar, solo relajar tu agarre. Mira dentro de ti, ¿cuántas veces te has repetido la misma historia? Quizá han pasado años y todavía cuentas lo mismo, con las mismas palabras, con la misma emoción. Es como si tuvieras un guión aprendido de memoria. Pero fíjate, cada vez que lo cuentas, te hiere de nuevo. Cada repetición es una herida fresca. Y lo más curioso es que eres tú quien vuelve a abrir la puerta. ¿Qué pasaría si un día eligieras el silencio? Si un día, en lugar de repetir tu historia, eligieras no contarla. El ego se resistiría, porque perdería protagonismo. Pero tú ganarías libertad. Porque la historia vive solo mientras tú la repites. El dolor se alimenta de tu narración. El silencio lo debilita hasta desaparecer. El presente nunca te lastima. Observa, aquí, ahora, no hay traición, no hay pérdida, no hay error. Solo hay vida que palpita, aire que entra y sale, conciencia que observa. El sufrimiento solo puede entrar cuando tu mente se escapa del presente. El pasado es un fantasma que vive de tu atención. Y como todo fantasma, se desvanece cuando lo miras con claridad. El soltar no ocurre en la mente, porque la mente es quien se aferra. El soltar ocurre en la conciencia. La mente dice, no puedo perdonar, no puedo olvidar, no puedo soltar. Pero la conciencia no necesita hacer nada, porque ella nunca se aferró. Tú, en tu esencia, nunca has estado atrapado. Solo tu mente ha jugado a estarlo. La vida es movimiento. El río no se detiene, el viento no se estanca, el fuego no permanece en una forma. Todo fluye. Solo el ser humano insiste en detenerse en lo que ya pasó. Pero fíjate en la paradoja, aunque quieras detenerte, la vida sigue. Aunque te aferres al pasado, el presente continúa fluyendo, empujándote suavemente hacia adelante. Si alguna vez has observado el atardecer, habrás notado que no puedes retenerlo. Quieres guardar el color del cielo, el brillo dorado, la calma de ese instante, pero no puedes. El sol se esconde, la noche llega. Y sin embargo, la belleza del atardecer vive en ti aunque haya pasado. No necesitas aferrarte para que exista. Lo mismo ocurre con cada experiencia de tu vida. Puedes dejar que se vaya y aún así, lo que fue verdadero permanece como esencia en ti. Pregúntate, ¿qué me duele más, lo que viví o mi negativa a aceptar que ya terminó? Porque la mayor parte del sufrimiento proviene de la resistencia. La aceptación no cambia lo ocurrido, pero cambia tu relación con ello. Y al cambiar tu relación, recuperas tu paz. El pasado es como un espejo roto. Sigues mirándote en él y ves fragmentos de ti, pero ninguno es real. Y en cada fragmento cortante te lastimas. La salida no es pegar los pedazos, sino dejar de mirarte en ese espejo. Levanta la mirada. Mira directamente el presente. Aquí tu reflejo está intacto. Aquí no hay grietas. Cada recuerdo que sueltas abre espacio para la vida. Cada historia que dejas ir te devuelve energía. Y con esa energía puedes estar más consciente, más presente, más vivo. El pasado te drena, el presente te nutre. La libertad no está en cambiar lo que fue, sino en comprender que lo que eres no depende de ello. Eres más profundo que tu memoria. Eres más vasto que tu historia. Y cuando lo descubres, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un simple capítulo ya cerrado. El pasado es como una sombra. Mientras le das la espalda al presente, la sombra se proyecta enorme, amenazante. Pero cuando volteas y miras de frente la luz de la hora, la sombra se desvanece. Nunca fue sólida, nunca fue más que un reflejo. Así funciona el dolor que cargas. Parece gigantesco, pero en cuanto lo iluminas con conciencia, descubres que no tenía sustancia real. Tu mente insiste en viajar hacia atrás porque ahí encuentra identidad. Se dice a sí misma, yo soy el que sufrió, yo soy el que perdió, yo soy el que fracasó. Y desde ahí te convence de que soltar es peligroso, porque sin esa historia no sabrás quién eres.
Pero cuando sueltas, descubres algo sorprendente. Sin esa historia sigues siendo tú, solo que más ligero, más libre, más vivo. El pasado te ata con cuerdas invisibles. No son los hechos los que te sujetan, sino las interpretaciones, los juicios, las repeticiones. Cada vez que piensas no debió pasar, estás apretando un nudo más. Y cada vez que aceptas fue como fue, cortas una cuerda. La aceptación no significa resignación, significa ver la realidad tal cual es, sin adornos, sin resistencia. Ahí comienza la verdadera libertad. Imagina a un viajero que avanza por el desierto cargando un costal lleno de arena. Cada paso es pesado, cada movimiento es lento. Pero nadie lo obliga a cargarlo. Si dejara el costal en el suelo, podría caminar ligero. Lo mismo ocurre contigo, la arena es tu pasado. Sigues arrastrándola, aunque ya no la necesitas. Suelta ese costal. Camina sin peso. La vida nunca te pide cargar lo viejo, eres tú quien se aferra. La verdadera transformación sucede en el instante en que reconoces: no soy mi pasado. El pasado es parte de tu historia, pero no es tu esencia. Tu esencia está aquí, en este respiro, en esta conciencia que observa. Y esa esencia nunca ha sido dañada, nunca ha sido limitada. Lo que eres, en lo profundo, siempre estuvo intacto. Cada recuerdo es como una hoja que cae en otoño. Puedes aferrarte a la hoja, llorar porque ya no está en el árbol, o puedes dejar que el viento la lleve y confiar en que la primavera traerá nuevas flores. La vida siempre se renueva. El pasado siempre se va. Tu único trabajo es no detener ese flujo natural con tu apego. El silencio interior es la clave. Cuando surge un recuerdo, en lugar de reaccionar, guarda silencio. No lo alimentes con palabras, no lo sostengas con pensamientos. Solo obsérvalo, como quien ve pasar una nube en el cielo. Y así, poco a poco, tu mente aprende a soltar sin esfuerzo. Ahora mírate a ti mismo en este instante. Respira. Siente tu cuerpo. Escucha los sonidos alrededor. Nota cómo, aquí y ahora, el pasado no tiene lugar. Solo hay vida. Solo hay presencia. Este momento es tu refugio, y siempre está disponible. ¿Qué pasaría si te dijera que el pasado no tiene poder real sobre ti, que el dolor que cargas solo vive porque lo sostienes con tu mente? El pasado es una historia, y como toda historia, solo existe cuando la cuentas. Al dejar de repetirla, descubres que tu libertad siempre estuvo aquí, en el presente. No necesitas luchar, solo observar. No necesitas olvidar, solo dejar de identificarte. Hoy tienes la oportunidad de soltar. De dejar que cada recuerdo se disuelva como una nube en el cielo. No eres tu historia, eres la conciencia que la mira. Y esa conciencia es libre, silenciosa, inmensa. Suelta el pasado y habita el ahora, porque en el ahora todo es posible. Si esta reflexión resonó contigo, te invito a que lo compartas en los comentarios y me cuentes qué parte de tu pasado estás listo para soltar. Y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos este camino hacia la libertad interior.